Comenzamos Quién es Quién a través de Diamante FM 98.7 y Canal 5. Gustavo Banescayán, que le habla de salud, le agradece que una vez más esté junto a nosotros compartiendo este programa. El día de hoy recibimos al secretario general del PIT-CNT, Marcelo Abdala. Gracias por estar en Quién es Quién. Un gusto como siempre. En el día de ayer se produjo el tercer paro general contra este gobierno o que se ocurre en el marco de esta administración. El presidente de la República dijo, también ayer, el mismo día del paro, que es un paro político. Él habló de que la arenga es política, dijo arenga de plataforma, usó las dos palabras. Y en un momento que le repreguntan, y un periodista le dice, ¿político partidario? Y a ver, como tiene limitaciones políticas, no dijo sí, pero dejó entrever como que es un político partidario este paro. Ustedes le respondieron, claro que es político, pero no partidario. Sí, claro. Yo lamento un poco que el presidente de la República con su investidura baje a ese, digamos, peldaño, porque lo que pasó ayer fue una cosa sumamente significativa. La unidad de los trabajadores de la ciudad y el campo, una movilización obrera con reivindicaciones sindicales, pero encabezada por una caballada de asalariados rurales, aspirantes a colonos y colonos que convergen con nosotros en reclamar el rol del Instituto de Colonización, las ollas populares, las intersociales. Había gente de todos los partidos políticos. A mí me consta que en una tan grande diversidad de gente hay de todo. Y bueno, y sí, nosotros reconocemos que las acciones sindicales tienen un sentido político porque pretenden influir en las políticas públicas. Pero eran muy intensas en reivindicaciones. Allí se formularon cuestiones vinculadas a cómo dinamizar el trabajo de los uruguayos, cuestiones que son muy en la coyuntura. Estamos en una ronda de consejos de salario de la actividad privada y los trabajadores públicos, mientras se trata la rendición de cuentas, también se juegan allí un Estado que contrata a los trabajadores necesarios para los servicios que ofrece la Administración Central, pensar en salud pública, por ejemplo, o el salario de la gente, que todavía el Poder Ejecutivo dice pretender que haya un mantenimiento del salario real original, pero no dice la fórmula, no dice concreto. Yo creo que fue una acción democrática muy importante que trasunta una visión estratégica del país y que hizo una serie de reclamos que hacen parte de nuestra democracia. Y el presidente también es presidente de esos uruguayos que allí estuvieron, ¿no? En esa respuesta no respuesta que el presidente da porque tiene inhibición política, pero que claramente deja deslizar que hay política partidaria detrás de este paro. ¿Cómo les cae a ustedes que le digan que tienen una política partidaria atrás del tercer paro general? No, es un error muy grande, ¿no? Es no conocer la historia del movimiento sindical. Nuestros compañeros de las centrales sindicales de América Latina, donde en otros países sucede que hay distintas centrales que están divididas en función de la orientación ideológica y muchas veces le cuesta entender cómo hacemos nosotros la unidad en la diversidad. A nosotros nos hacían un comentario, bueno, pero ustedes tienen gobiernos de la fuerza política Frente Amplio que instala los consejos de salario, que promueve ley de libertades sindicales, que genera crecimiento del Producto Bruto Interno, pero algo de distribución del ingreso. Y ustedes permanentemente están movilizados en la calle. Es decir, el movimiento sindical tiene posturas que son políticas, pero que nunca son partidarios. ¿Los ofende que digan que tienen política partidaria? No, pero no se trata de ofender, se trata de no comprender la dinámica de una parte grande de nuestra democracia, que es el rol de los movimientos sociales, el rol, entre otros, del movimiento sindical. Es la primera vez que el presidente les habla así a ustedes. ¿Cambia el vínculo partidario? ¿Se genera una grieta con el presidente? No, de ninguna manera. Él tiene bien claro que nosotros somos gente leal a las instituciones, leal a la democracia, que somos gente frontal y clara para decir cuando tenemos diferencias, pero que también estamos permanentemente abiertos al diálogo, a la conversación. El presidente decía que tampoco le reconocen a él que es el presidente que más ha recibido a los sindicatos, incluso comparado con las cámaras empresariales. Y le preguntaba a los periodistas, ¿ustedes vieron a alguien recibir tantas veces a los sindicatos como yo los recibo? Bueno, pero nosotros nunca decimos que no tengamos conversación. ¿Pero priorizan el paro igual a pesar de que se reúnen tanto con el presidente? Pero es que una cosa es los mecanismos de conversación que tú puedas tener, que siempre son importantes, aunque conversar no es negociar, ni menos llegar a acuerdos. Y otra cosa es una cuestión que hace a la vida del movimiento sindical y popular, que es
atrás de los postulados que tiene, desarrollar acciones, demostraciones que empujen esos postulados. O sea, lo que te dicen, se habla mucho con el presidente, pero no se puede acordar. Es el tema. Los acuerdos son, digamos, si llevamos 10 temas, si presentamos el 17 de junio un listado de propuestas, algunas importantes, de 25 propuestas, en realidad no se implementa ninguna, ¿no? Yo creo que hoy nosotros... ¿Es un diálogo de sordos? No de sordos, porque el diálogo siempre sirve, inclusive para discernir las diferencias. Nunca se desprecia el diálogo. Pero una cosa es el diálogo, otra cosa es el acuerdo. Yo creo que la actitud frente al movimiento... ¿Le está pidiendo acuerdo al presidente entonces? En algunas cosas no solamente sí. Que dialogue. En algunas cosas sí, claro. Sino ustedes siguen con esto. En algunas cosas sí. Y el movimiento sindical siempre va a estar actuando, movilizado. No sé si hará tal o cual paro, tal o cual medida, pero el propio funcionamiento del movimiento obrero es movilización. ¿Le reconocen, como dijo el presidente también ayer, que hay menos personas en seguro de desempleo o en seguro de paro que las que había cuando él asumió, pandemia mediante inclusive? Bueno, el problema es el siguiente. Si tú quieres un indicador de cómo está la gente que quiere trabajar, el Poder Ejecutivo sorteó 15.000 puestos de trabajo de asistencia social que no generan estabilidad laboral y de un salario de 12.000 pesos. 200.000 personas. Se presentaron 220.000 personas. Esa es la gente que precisa trabajar. Para nosotros el indicador es ese. Porque inclusive yo en la industria o en la actividad privada... ¿No le dicen bien que por lo menos hay menos en seguro de paro o no? Te iba a decir esto, yo puedo estar en el seguro de paro y cuando a mí me desvinculan de la empresa, salgo del seguro de paro pero no tengo trabajo. El problema es el empleo, digamos. Es allí que hay que actuar y para eso, esta es una diferencia importante, en vez de políticas restrictivas, se necesita un Estado contracíclico que invierta, que genere puestos de trabajo, que adelante obra pública, que dé más presupuesto a vivienda. Porque si yo converso con la ministra de Vivienda, digamos, sobre los distintos planes, ella te dice, la verdad me gustaría hacer un montón de cosas más, pero este es el presupuesto que tengo. Que invierta en salario, porque el salario genera trabajo. En tanto mejora el nivel de compra del salario real, mejora la jubilación, que está atada al salario, mejora los mecanismos de la demanda interna que terminan beneficiando a pequeños comerciantes, industriales, eso es plata. agropecuarios. Claro. Todo eso es plata. Claro. El presidente de este gobierno en campaña electoral lo dijo y lo está repitiendo ahora. Dijo, impuestos no voy a poner ni uno solo nuevo. ¿De dónde saca recursos con un presidente salario, que le dice no voy a poner impuestos? Me permito decir que eso no lo están cumpliendo porque al salario le subió los impuestos. A través de cambiar la forma de cálculo de las franjas del IRPF, en donde en vez del índice medio de salario tomó las bases de prestaciones y contribución, todos los salarios de este país aportamos más a los impuestos. Sin embargo, desde que empezó este gobierno y la pandemia, que casi hay 13 días de diferencia, aumentaron los depósitos de uruguayos en la friolera de 6.800 millones de dólares. Yo pregunto, ¿eso no puede ayudar a mejorar la vida de los asentamientos? ¿No puede ayudar a que colonización invierta más tierra? ¿No puede generar un impuesto fondeo? ¿De cuánto a eso ustedes? No sé, yo no sé, pero para mí... ¿Qué número maneja? No es que manejemos números. ¿Pero cuánto le pondría? ¿Un 10%, fíjate que un 15%, si el Poder un 20%? Ejecutivo en su proyecto quería eliminar una inversión de 30 millones de dólares en el Instituto de Colonización, estamos hablando de 6.800. Un 1% de eso son 68. Es decir, hay en Uruguay gente que le está haciendo re bien, los dueños del país, los que están en la cúspide de la pirámide social, los que de repente habla el presidente de la República en sus reuniones en la Asociación Rural, y sin embargo hay gente que la está pasando ¿Usted muy le mal. pondría un impuesto al patrimonio? O sea, no a la renta que genere eso. Bueno, nosotros sin ir a una forma técnica específica, el 17 de junio planteamos revisar el IRAE, planteamos... Es un impuesto a la renta empresarial. Generar la condición de un impuesto al patrimonio, estudiar la cuestión de los depósitos, que ya a ese momento se sabía que había el año pasado 4.000 millones de dólares. Distintas propuestas que graben a la gran riqueza para hacer que la gente en vez de ir a la... ¿Y con ese 1% que recaudaría 68 millones de dólares, se arregla algo? Yo creo que sí. ¿Usar reservas? No. Bueno, hemos planteado también estudiar la cuestión de las reservas. Ahí hay todo un debate que eso tiene que ver con el rol de la deuda, el rol de las agencias calificadoras de riesgo. ¿Usted usaría reservas para hacer obra pública, por ejemplo? Por ejemplo. Lo que le propusimos al gobierno es adelantarla a las obras públicas. Es decir, ni siquiera salirse de su eje, sino
traerlas para acá, hacerlas antes, desde el punto de vista de generar trabajo. Lo de vivienda es muy importante. Es mucho más intensa en mano de obra la vivienda que la obra vial, porque ahí hay más maquinaria, en fin. Estas cuestiones no han sido tomadas en cuenta. ¿Le invito a una pausa? ¿Cómo no? Continuamos a partir de mes quién es quién, con el secretario general del PIT-CNT, Marcelo Abdala. Recordamos, como siempre, horario principal de emisión de nuestro programa, jueves 22:30 horas en Canal 5. Repeticiones, ya las conoce, las recordamos una vez más. Viernes 10 de la mañana en Diamante FM y sábados 13 horas, 1 de la tarde en Canal 5. Pausa y nos acompaña más quién es quién.